bienvenidos a un episodio más de Digital Connector Sessions, un espacio donde estamos hablando de tecnología desde una perspectiva de género. Hoy tenemos a Tatiana Caldas Lotiger, una abogada colombiana que ha estudiado en Estados Unidos, ahora vive en Suecia y es la directora del International Women for Business for Ethical AI. Bienvenida, Tatiana, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Adriana, gracias por tenerme. Feliz de estar aquí también. Como te decía antes de empezar la charla, eres la primera abogada invitada en este canal. Me encanta tenerte aquí, no solamente por ser paisana mía, sino por todo el conocimiento y el background que tienes y con todo el tema de inteligencia artificial ahora tan en boga. Creo que es súper importante desde tu perspectiva saber qué está pasando a nivel empresarial, a nivel legal. En principio quisiera preguntarte, ¿cómo te defines? Bueno, a ver, pues nada, ya lo dijiste, soy Tatiana Caldas Lotiger, soy una abogada futurista legal a nivel profesional, entonces diré que soy una apasionada por el impacto positivo de la tecnología en la sociedad, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial ética. Con amplia experiencia en moderación, yo he hecho debates, genero análisis de temas críticos como la influencia de la inteligencia artificial generativa en elecciones y en la democracia, que lo vamos a tener la próxima semana, el 2 de octubre. También trabajo para asegurar que las innovaciones tecnológicas se alineen con los valores humanos y fomenten una mayor integridad. O sea que yo veo como mi misión y como mi legado crear espacios de diálogo y colaboración donde la tecnología impulse un cambio justo y equitativo, y esto no es el trabajo de un abogado normalmente, pero es parte de la cuestión ética que como abogado tienes que rescatar al final, porque no solamente mirar contratos, hacer negociaciones y cerrar deals, como se dice, pero creo que toda esta ola y este new AI hype ha generado que los abogados tengamos que reconsiderar nuestra práctica del derecho de una manera mucho más ética. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Tú has montado esta think tank? ¿En qué cuáles son las tres principales funciones de esta organización? Pues mira, mi trabajo actual realmente es, yo soy consultora y soy asesora y aparte de todo soy fundadora. Entonces soy la fundadora, en este caso sería relevante solamente hablar de lo que he hecho con el think tank y de dónde nació el think tank básicamente, pero también te puedo hablar de las responsabilidades que tengo actualmente. La una es la asesoría legal en ética y compliance. Brindo orientación a empresas desarrolladoras de soluciones de inteligencia artificial, asegurando que sus productos cumplan con las normas legales y éticas, fomentando la integridad en cada etapa del proceso. Lo segundo es que modero debates y paneles, como te lo decía, facilito discusiones con el think tank, con International Women in Business for Ethical AI, que fue lanzado en Bruselas este marzo, pero viene de un network de mujeres profesionales bajo la Cámara de Comercio de Estocolmo, fundada en el 2017. Pero el think tank empezó a operar en marzo de este año para hombres, mujeres, LGBTQ, minorities, grupos de minorías, indígenas, LGBTQ. Y es básicamente eso como lo segundo que hago. Y lo tercero es que analizo y sensibilizo sobre la inteligencia artificial en el tema de la desinformación, perdón. Entonces, es básicamente eso. Y aparte, pues obviamente, ser abogada consultora revisando contratos y cosas ya un poco más aburridas. ¿Qué te ha hecho entrar en el mundo de la inteligencia artificial? Mira, cuando te afectan a ti las cosas, es cuando te importan los temas. En el 2015 hubo una decisión en Estados Unidos en la que una corte decide que el research, la investigación de temas, de casos de jurisprudencia que fueran automatizados, no se podía considerar parte de la práctica legal. Y cuando yo leí eso, era una discusión entre un abogado asociado que le reclamaba a su firma de abogados para la que trabajaba 180 horas de research, de investigación de casos. Y la corte solamente le reconoció 2 horas.
Entonces, yo recordé mis años en Chicago. Yo decía, la mayoría de mi paycheck, de mi salario, era 4 veces más del básico por las horas extras que yo cobraba. Y esas horas extras salieron de research, de todo lo que yo hacía investigando casos de jurisprudencia, yendo a las cortes, y ya a un clic tienes todo esto. Entonces, ahí dije, Dios mío, pobrecitos los nuevos asociados, pobrecitos los juniors, los que van entrando a una firma de abogados cuando lo que tienen que hacer es básicamente research. Entonces, eso me hizo investigar mucho más del tema y empezar a hablar cómo la inteligencia artificial y la automatización estaba impactando la práctica del derecho. Es una cuestión ética, además. Totalmente, totalmente. Creo que es muy importante cada vez hablar más de esto. Todos tenemos sesgos, pero en particular en tecnología también con la investigación que yo he hecho es grave porque el 80% de los equipos son hombres y no hay diversidad, ¿no? Son hombres blancos de países desarrollados. Este es el gran qué. Por eso estamos aquí, mujeres, hablando también de tecnología para dar nuestra visión. ¿Has tenido tú algún caso particular de discriminación o aparte de eso que has comentado, ¿no? Que una máquina tenga que definir un salario? ¿Has tenido algún caso tú como mujer que quieras compartir, algún caso discriminatorio en tu Pues trabajo? mira, yo creo que depende del país en el que estás, se siente más. Nunca me sentí discriminada, ni cuestionada, ni absolutamente nada al estar en países como Estados Unidos o España. Pero en Suecia ha sido un poco más difícil porque en Suecia históricamente los colombianos que han venido acá han sido personas obviamente que de pronto no tenían educación y los sistemas ¿cómo se llama esto? Los sistemas de empleo. ¿Ayudas? Dime. ¿De ayudas? Sí, empleo, sí. No, los sistemas de Subsidios. pronto que las compañías utilizan o que el gobierno utiliza para poder ayudar a encontrar empleo, ya van categorizando a las personas por los apellidos y por el sitio de nacimiento. Entonces, hace 20 años, 19 años, esto era sin problema completamente aceptado. Hoy en día no puedes hacer eso. Hoy en día eso es data bias, eso es un sesgo histórico en la data. Entonces, hubo una situación muy incómoda para mí en el 2005, cuando recién llegué a Suecia, donde me decían que lo único que una persona de Colombia podía hacer era básicamente limpiar cocinas y ya. Entonces, eso ha sido una de las cosas que me ha ayudado también como a motivarme para ser ¿cómo se dice? Advocate, para abogar por personas como nosotros que pasamos de un país donde tienes una educación que es respetada, te valoran por lo que sabes y por tu profesionalismo, a llegar a un país que de pronto solamente te determina por tu nacionalidad, ¿no? Entonces esos sesgos son los que también traigo a colación en las charlas que tenemos y en los debates éticos que yo genero en el think tank. Me encanta. Es importante educar, ¿no? Lamento que has tenido que pasar por esto, pero quiero saber cuál fue la asociación. ¿Solo por tu nacionalidad? Solamente nacionalidad, sí, sí, sí. Qué Sí, o horror. sea, la persona que estaba manejando mi currículum decía, es que no le puedo ofrecer nada más no importa lo que usted haya estudiado. Y yo, wow, ¿en serio? Increíble. Y ya eso obviamente te determina el futuro profesional que puedas generar en un país. Y yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad o tuve no sé, como tal vez esa circunstancia me ayudó para reinventarme y generar algo diferente y no solamente buscar trabajo como abogada, cuando iba a ser imposible por no ser licenciada en Suecia. Entonces, esa experiencia me reinventé y formé la Cámara Colombo-Sueca. Fui la vicepresidenta hasta el 2012, desde el 2008 que la montamos. Y hoy en día, en el 2018, con el Me Too Movement, el YouTube, ¿cómo se llamaba? El Me Too Movement de las mujeres, no sé en español cuál sería el nombre. Ese movimiento también ayudó como
yo no soy feminista, pero este movimiento me ayudó a entender por qué el feminismo es importante. No es cuestión de odiar a los hombres ni competir con los hombres, sino simplemente de ayudar a otras mujeres que no tendrán de pronto la misma fuerza o los mismos recursos o los mismos networks que uno tiene. Entonces, para mí el feminismo es más positivo, es más de ayudar a elevar a otras mujeres, que para mí es irrelevante si los hombres son exitosos o no, ¿no? Lo importante es traer a las mujeres que están, ¿no? Buscando cómo ser exitosas profesionalmente también. Entonces, yo fui exitosa personalmente, pero porque yo me reinventé y busqué mi network y creé mi tribu, como se dice, ¿no? Yo Creé mi creo propia mesa. hay muchísima confusión de cara a lo que es el feminismo, porque creo que hay una gente que lo ha llevado a algún extremo y quizá alguna mala definición, pero sí, la definición de feminismo es igualdad de oportunidades para todos. En ese sentido, yo creo que lo suyo es ser feminista, es decir, que un hombre tenga la misma posibilidad de llorar y de enseñar su vulnerabilidad, así como una mujer tiene las oportunidades de ser directora o presidente de un país. Si hablamos de eso, en ese caso, ese es el feminismo para mí y el que abogo. Me parece curioso, en América Latina en general, con todo el machismo que hay, mucha gente no se define feminista porque creo que hay un concepto que lo están llevando en un extremo muy negativo, pero al final el concepto creo que debería ser es igualdad de oportunidades para todos y en muchos casos. Exactamente, completamente de acuerdo contigo, completamente. Y esa debería ser sí, la observación. Me duele mucho cuando veo comentarios de mucha gente que habla de feminazi y solamente porque quiere reivindicar derechos para tener ¿no? Las mismas oportunidades. Y creo que es una falta de conocimiento de lo que significa realmente el Sí. feminismo. Sí, pero es Igual, que depende del país en el que estés. En Suecia, en el año 2005, el feminismo era odio a los hombres. Entonces, vale. era un concepto distorsionado. Ya hoy en día lo ves y es exactamente lo que tú dices. Y creo que los UN Sustainable Development Goals han ayudado a clarificar lo que es realmente la igualdad de género. Yo lo he pensado varias veces y creo que a veces la palabra más correcta debería ser igualismo y no feminismo para que no genere un poco ese debate. Pero bueno, Igualdad de género me parece que lo que ha hecho las Naciones Unidas lo dice todo, es que somos iguales, tenemos que tener el mismo salario por el mismo trabajo, lo que tú dices, pero bueno, no te quiero desviar de la conversación, era simplemente una anotación de las que hace que yo me reinvente y forme International Women in Business, que fue la base para el think tank, porque me la encanta. inclusividad y la diversidad obviamente son súper importantes en temas Viendo de algo que te ha la afectado vida. directamente, perdona, viendo algo que te ha afectado directamente a ti y ahora te estás, bueno, reinventando y sacando esto a tu luz. Me parece, te lo aplaudo un montón y creo que cada vez todos tenemos que hacer eso, donde veamos que haya cosas por cambiar. Es el momento también para emprender y hacer cosas positivas. Quería Sí. preguntar a nivel legal, ¿tú colaboras con empresas sobre todo de Europa o también con Estados Unidos, América Latina? Porque la ley supongo que cambia mucho de cara a la inteligencia artificial, ¿no? Mira, obviamente todo esto es work in progress, ¿no? Todo lo que está pasando, la Unión Europea creo que ha iniciado como esta ola de regulación a nivel global porque era necesario. La innovación normalmente se dice que viene de Estados Unidos y la regulación viene de Europa. Y por muchos años era así, por muchos años se pensaba que, ok, los europeos están regulando y tienen derechos humanos en cuenta, mientras que Estados Unidos está simplemente innovando, break and make things happen y, ¿no? Todo pero la Unión Europea ha puesto la barra bastante alta, diciendo que un momento pueden innovar, pero no tienen que hacer daño a las personas con las tecnologías con las que se está innovando. Porque creo que desde el 2016 más o menos se reportó por las mismas compañías que desarrollan tecnologías de IA que veían que sus sistemas estaban afectando a las personas, ya sea violación de privacidad, ya sea mis diagnósticos que no se podían determinar por el color de la piel, porque no han considerado personas de pronto de latinas o de la raza negra
¿entiendes? Entonces ahí ya se empezaron a dar cuenta que habían fallas en la manera en la que se está desarrollando la tecnología. Y es por esto que la regulación a nivel internacional ahora se está viendo. O sea, todo toma tiempo, ¿no? Lo mismo pasó cuando se creó el automóvil, el avión, pasan accidentes, hay víctimas y se crean soluciones y se crean guardrails, se creó el cinturón de seguridad del carro, ¿no? Del coche. Entonces, lo mismo esa es la etapa en la que estamos ahora. Ya se generó la tecnología, ya está empezando a hacer daño, vamos a buscar el seatbelt, ¿no? Vamos a buscar el cinturón de seguridad de la tecnología. Y yo trabajo con compañías en Europa, en Latinoamérica, pero básicamente en América y en Europa. Ok. ¿Qué crees que puede haber? Me ha interesado esto que has dicho de cómo poner el seguro ahora que se ha visto que empieza a haber un poco de daño colateral. Normalmente en mi experiencia trabajando en tecnología, la tecnología va muy rápido y luego las leyes por la normativa y tal van un poco más lento, ¿no? Porque todo es como más burocrático, se tienen, bueno, más, ¿de qué manera crees tú, o supongo que también es parte de lo que estás haciendo ahora, puede un poco la ley, o sea, anticiparse la ley a lo que puede traer la tecnología del futuro, sobre todo en la parte de inteligencia artificial? ¿Hay una manera en que se pueda anticipar y no haya regulaciones 2, 3, 5 años después? No, yo creo que van a ver, o sea, lo que existe ahora es un framework, es ¿Esquema? un esquema en el que se tienen que respetar unos mínimos. Y los mínimos obviamente son los derechos humanos. Tu privacidad, tu seguridad, el tener que no se te haga daño a ti mismo y también daño físico ni mental, ¿no? Entonces, esas cosas ya son básicas. Así la tecnología avance muchísimo, esos son los mínimos de considerarse que son una IA ética y responsable. Ya lo que se vaya generando en el futuro, que se va para Marte, que traen excavaciones de minerales, de cómo se va desarrollando esa tecnología y el impacto que tiene en el medio ambiente, por ejemplo, eso va a estar generando seguramente que se actualicen las existentes leyes o que se generen nuevas leyes. Eh, Creo que quantum computing va a cambiar mucho las cosas y sobre eso no hay una regulación, por ejemplo. Entonces, yo creo que en unos 2, 3 años va a haber algún tipo de regulación de los efectos de quantum computing con AI. No lo sé. Pero los mínimos éticos están allí. Y eso es lo que está pasando ahora. La Unión Europea comenzó, Estados Unidos está en ese momento legislando sobre sacar un bill, una ley de la inteligencia artificial. Creo que ya California sacó algo sobre deepfakes. Y así está todo el mundo. Brasil, por ejemplo, literal, copió la regulación europea. Es casi una réplica y eso está muy bien porque no hay que reinventar la rueda. Los derechos humanos son aquí, en Europa, en África, en Asia, lo mismo. Entonces, está bien que la Unión Europea inspire a otros países con el texto que tiene, que ha sido muy elaborado, muy trabajado, muy investigado. ¿Nos podrías contar algún caso que te haya sorprendido mucho de sesgos en alguna de las compañías, sin darnos el nombre de la compañía, pero algún caso que te haya sorprendido mucho donde dijiste, Dios mío, qué grave esta situación? No recuerdo, o sea, porque es que en las compañías para las que yo trabajo o las que he trabajado normalmente desarrollan, ya venden software, o sea, software y la inteligencia artificial es software, Sí. básicamente. Entonces, no, lo que sí me sorprendió hace unos 7 años fue darme cuenta de cómo los derechos de propiedad intelectual de los que licencian el software para como una compañía grande que pueda desarrollar ese software y
alquilarlo a otros, o sea, vender licencias a otros. Ahí me di cuenta que la IA era como los huevos de oro, ¿no? Cuando estás negociando la licencia de software y te das cuenta que el que la está comprando, el que la está adquiriendo la licencia, está diciendo, si yo llego a generar algo nuevo con esta tecnología, este software que usted me está licenciando, sacando de license, o sea, yo soy licensor, es difícil para mí encontrar las palabras en ese momento, pero bueno, ahí me di cuenta que esa tecnología, esos algoritmos eran muy importantes, pero no recuerdo ningún caso específico que yo haya visto, de pronto alguna startup en Alemania, recuerdo que les dije que tenían que tener en cuenta los frameworks éticos que está desarrollando la Unión Europea. Y esto fue hace como unos 4 años. Y me dijeron, no nos distraiga porque estamos desarrollando simplemente una herramienta que va a salvar vidas en caso de un tsunami o en caso de una pandemia. Imagínate, eso fue antes de la pandemia. O en caso de una pandemia, de cómo ayudar a la población entera. Y yo le dije a ellos, ok, pero ¿qué población entera? ¿Se está teniendo en cuenta a las personas que están en silla de ruedas, a las mujeres embarazadas, a los que están en hospitales? Y ellos, no hemos pensado en eso. Tenían como muestra a los 4 desarrolladores que estaban haciendo esto y ya está, ¿no? Para ellos era más se puede hacer esta plataforma que va a salvar vidas, sí, pero ¿cuáles vidas? ¿Las de todos o solamente de las que son atléticos y pueden correr y pueden escuchar la alarma y tener en su app, en su iPhone, el sitio a donde van? Y los que no tienen iPhone, ¿qué pasa con esta gente? Entonces, eso es como lo único que me ha pasado, que me di cuenta que no importaba incluir en el desarrollo de ese sistema a personas que no fueran las que ellos creían las que se puedan salvar. Falta mucha educación entonces en todo el tema de diversidad, equidad, sí. ¿no? DEI, el famoso DEI, falta muchísimo esto. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te gustan de tu trabajo, Tatiana? A ver, lo que más disfruto yo del trabajo, creo que es el poder conocer gente nueva, aprender constantemente sobre lo que está pasando a nivel de tecnología, a nivel de, no sé, es como, soy una nerd total de temas de inteligencia artificial, leo, miro videos, yo no miro, por ejemplo, novelas, yo no miro nada diferente al noticiero o temas, discusiones a nivel de Congreso de Estados Unidos o Unión Europea sobre cómo se desarrolla la tecnología, cuáles son los límites, ¿no? El cinturón de seguridad que se tiene que poner. Entonces, es el aprender constantemente. Estoy constantemente aprendiendo y disfruto muchísimo compartir conocimiento con especialmente mujeres. Eso me encanta, o sea, tener discusiones, mesas redondas, el networking, yo amo conectar a personas con otras, entonces cuando sales de un round table de IWB o del think tank, ver ese impacto de ver cómo se empoderan las mujeres en temas como estos. Hubo uno muy especial hace 2 semanas que fue sobre el impacto de la IA se llama Water Footprint, el impacto de la IA en el agua, en el medio ambiente. Y todas las que estábamos allí salimos felices de saber de que cómo podemos usar ChatGPT de una manera mucho más ética. Entonces, verlas a ellas decir, yo no tenía ni idea que esto era así, o el hacer prompting, que consuma 5 litros de agua, entre 5 y 50 prompts, ese es el impacto individual tuyo. Entonces, ver la emoción de la gente cuando aprenden algo que es útil, me encanta. Qué bien. Ahora que comentas justamente esta parte de prompt engineering, que es la parte más del input que tú le das al algoritmo para obtener un resultado, ¿de qué manera nosotros también podemos evitar esos sesgos con las preguntas? Te lo digo porque yo normalmente trabajo mucho con fotos, con fotografía y con traducciones, y me encuentro que si pongo una palabra como emprendedora, difícilmente encuentro fotos de mujeres empoderadas, saldrán 2 o 3, pero la mayoría, si pongo emprendedor, me salen un montón de fotos de hombres con la corbata, con la foto. Entonces ahí
es una parte para explicar parte del sesgo. Yo me encuentro un montón de sesgos con fotos porque quiero poner a propósito en todo el marketing que yo vaya a hacer de mi proyecto a mujeres, porque esto está enfocado y a veces es muy difícil encontrar fotos de programadoras, científicas de datos, porque casi todo está enfocado en hombres. Entonces también te quisiera preguntar, ahora como todos estamos metiéndonos en ChatGPT y ahora que acabas de comentar esto, ¿de qué manera podemos nosotras mismas evitar el sesgo o mejorar ese prompt engineering evitando sesgos? Mira, hay una cosa que se llama el reverse prompting. Y en el reverse prompting le puedes preguntar a ChatGPT que te haga un prompt que sea incluyente, que considere mujeres, hombres, minorías, no lo sé. Y a lo mejor ChatGPT te puede escribir un prompt que sea incluyente. Es lo único que se me ocurre en este momento, decirte Hay que por hacer qué. explícito, ¿no? Como intencional en eso. Hay que ser muy conciso cuando estás haciendo prompting porque el impacto cada vez que preguntas y como no estás entendiendo de pronto que cada vez que haces un prompt estás consumiendo 5 litros de agua, dependiendo de lo largo que sea la respuesta que te dé ChatGPT. Yo creería que lo mejor es decirle a ChatGPT que te haga una pregunta con un prompt muy completo, porque ChatGPT puede de pronto hacerte ese prompt, por eso es reverse prompting. Tú le dices, hazme un prompt, quiero que me desarrolles un prompt donde esta pregunta sobre la inclusión o la diversidad, no lo sé. Entonces ya el ChatGPT, el GPT, el Large Language Model, va a ser más eficiente que tú y a lo mejor tú puedes corregir algunas cosas, pero ya lo has utilizado una sola vez. No lo has utilizado 20 veces con 20 preguntas. Y el tema de las fotos de hombres cuando dices un CEO o dices un médico o dices una enfermera, yo creo que hay que ser un poco también conscientes de que es una tecnología que se está desarrollando. Yo no creo que en 5 años, en 2 años, a lo mejor si dices CEO te aparezca solamente el ejecutivo blanco con corbata. Yo pienso que eso ya lo están cambiando y lo que te decía, la tecnología se crea, genera disrupciones, lo cual incluye víctimas, discriminación y todo esto, pero es muy compleja, es muy difícil. Entrenar modelos es difícil también. Y la falta de educación también hacía que estos data scientists, que estas personas que desarrollaban, no tuvieran en cuenta a otros, ¿no? Pero creo que ya hoy en día está muy claro y las compañías lo tienen muy claro. Tal cual. ¿De dónde te sueles informar tú? Ahora que nos estabas comentando que te gusta mucho aprender, ¿qué Sí. fuentes nos recomiendas? ¿Dónde sueles aprender más de temas de inteligencia artificial? Claro. Mira, yo voy directamente a la fuente. Yo no miro nada diferente a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, la Casa Blanca. Yo normalmente hay de pronto algunos newsletters que estoy recibiendo, que recibo últimamente, creo que son los de Luisa, no me acuerdo el apellido de ella, de Israel, son muy buenos, tiene bastante información muy relevante, entonces tal vez los de, no me acuerdo el nombre de Luisa, si quieres te lo puedo pasar después para que lo puedas. Sí, genial. Sí. ¿Y algún periódico o algún podcast? Ay, no recuerdo, pero yo lo que pasa es que el podcast sobre inteligencia artificial, hay uno que es del Instituto de Privacidad que está en Estados Unidos, es el único, pero te puedo mandar los links. En este momento no recuerdo el nombre exacto, pero no es que yo mire muchos podcasts. Yo la verdad sigo la legislación, las discusiones en LinkedIn las sigo muchísimo con gente que son como influencers en este tema. Eh, Sia Brown, por ejemplo, o personas que han trabajado en OpenAI y ahora ya están fuera y colaborando con el Congreso de los Estados Unidos. ¿Hay algún miedo que tengas que hayas superado y cómo lo has superado, Tatiana? ¿Algún miedo que tenga superado? No, pues yo como colombiana creo que tal vez el miedo a la muerte, ¿no? El sentir que te puedes morir y dejar a tus hijos solos y eso, pero ya
creo que eso lo he superado más como con la aceptación de la pandemia, me ayudó mucho a manejar ese miedo. Tuve una mindfulness guide en Estados Unidos que me ayudó con ese tema y me decía que yo solamente podía controlar lo que yo podía controlar hoy en día, no podía estar pensando en el futuro, tener como pensamientos fatalistas o culpar a mi esposo porque no se ponía la máscara, porque él es sueco y creía que no le iba a pasar nada y yo me ponía la máscara. Entonces, ese tipo de ese miedo a la muerte creo que ya como que lo acepto y a mis hijos trato como de enseñarles lo mismo, ¿no? Importante De que también controlar lo que pueden controlar hoy en vida. esas compañías de coaching o de psicología para todo el tema de salud mental. Y ahora sí, la última pregunta, Tatiana. Yo me gusta mucho la música y siempre le pregunto a todas las personas si has descubierto algo recientemente o qué tipo de música te gusta a ti. Bueno, a mí la música que me gusta puede ser desde country music hasta ópera, pero últimamente, creo que el año pasado, escuché mucho a Shakira solamente porque me impresionó ese comeback, ¿no? Ese empoderamiento y esa inspiración que le generó a tantas mujeres que se divorcian y que atreven a comenzar otra vez de cero y ser madres solteras. Eso me impresionó bastante. Y también otra cantante de pronto es Celine Dion, que toda la resiliencia que tiene esta mujer estando enferma y esto, y aún así va y pone el show y sigue. Eso es típico de las mujeres, creo. Muy Estupendo. bien. ¿Hay algo que quisieras decir al final o un poco a los emprendedores o a la gente que está metiéndose con inteligencia artificial que quisieras dejar así para finalizar? Que tengan mucho cuidado que leen, cuáles son los Fuentes de información. de dónde sacan la información. Hay muchísima desinformación, ese es un problema grandísimo y es por eso que yo recomendaría que siempre vayan a la fuente, al Congreso de la República en Colombia, que está haciendo las leyes, noticieros serios, podcasts serios, que también hagan que investiguen primero antes de creer todo, ¿no? Eso me parece súper importante. A los que quieran emprender en temas de inteligencia artificial, es muy importante que no. También que se pregunten si es necesario, por ejemplo, para compañías, startups que no tienen que adquirir inteligencia artificial, si ya tienen herramientas o softwares que les hacen el trabajo. Porque el tema de compliance, de cumplimiento, es muy costoso. Entonces, que averigüen eso primero. Pero bueno, muchísimas gracias, Adriana, por tu invitación. Me ha encantado estar aquí. Y cualquier cosa me dices, yo te complemento la información del podcast y de los libros. Muy bien, muchísimas gracias, Tatiana. Un abrazo y muchos éxitos en tus proyectos. A ti, muchísimas gracias. Adiós. Gracias por llegar hasta el final. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal, dando like o compartiendo este episodio. Si eres mujer y buscas acompañamiento para trabajar en tecnología, en liderazgo o emprendimiento digital, contacta con digitalconnector.net. Hasta la próxima.